simplement per conèixer-los, perquè si no, parlar amb gent que no sabem qui són es fa una mica més estrany. Jo em dic Marta i soc membre de... col·laboro amb la Comissió Internacional de Barcelona en Comú. Soc la Kent i també col·laboro en la Comissió Internacional. Jo soc Susana, estic a la direcció de Barcelona en Comú i el nou cosa que és Catalunya en Comú. Yo soy Yago y vengo de A Coruña, de Marea Atlántica y trabajo en la Alcaldía. Soy Natalén, trabajo en una organización internacional de feministas. Muy bien. Hola, soy Carol. Yo también trabajo con la Teoría de Organización de Ciudades y Organizaciones. Muy bien. Soc Jean-Pierre Malé, he treballat a la Firmació Internacional dels Governs Locals. Hola, soy John Luca, investigador de la Universidad de Sydney y estoy haciendo un proyecto de investigación sobre Barcelona en Comú. ¿Entiendes bien el catalán? ¿Entiendes el catalán? Más, no. De hecho, este es un tema que habría que hablar también, catalán o castellano. Vale, nos da igual hablar en las dos lenguas. Si alguien no entiende el catalán, que lo diga, porque sí, nos pone bien. Hola, me llamo Asier. Trabajo aquí sobre cosas de ciudades y migración y trabajaba en una red de ciudades. Jo soc Víctor i soc estudiant de doctorat en antropologia. Buen día, yo soy Chema Castilla, trabajo en el Ayuntamiento de Barcelona. Toni, oficios varios. Yo soy Víctor, soy investigador de la Universidad de Malmö, en Suecia, yo estoy investigando Barcelona en Comú y Marea Atlántica. Bueno, has hecho un pleno, muy bien. También investigo y soy asistente de París Frontier, de Comunes y Urbanismo y también colaboro en la Universidad de Una mica més fort, potser. Soy Santiago, he trabajado 25 años en un ayuntamiento. Yo me llamo David y colaboro con Barcelona en Comú y Cataluña. Ana, ¿quieres empezar tú? Ana. Yo soy Ana y estoy ahora Madrid y una de las subgrupos de ahora Madrid. Sergi, soc d'aquí de Barcelona, militant, activista de Barcelona. Jo em dic Montse, soc dona, mare, iaia, soc voluntària de diverses coses i soc activa per inquietuds. Jo soc Maria, som les dues de Badalona. Ah, jo també. I soc comunicadora. Me llamo Grecia, soy profesora aquí de la Facultad de Derecho. Yo soy la Mercè, soy profesora d'Economia a la UB, impulso el model de l'economia del bé comú a la Universitat de Barcelona i dirigeixo una xarxa d'intercanvi de dones professionals de diferents ciutats. Hola, me llamo Victoria, soy argentina y estoy investigando pedagogía integradora y empoderamiento ciudadano. Hola, soy Lara, soy investigadora en la Culture for Expression, que es una oficina social de la Universidad de Amberes. Hola, soy Carlos Petit y psicoanalista. Félix, participo a la Comissió Internacional de Barcelona en Comú i a les assemblees de Ciutat Vella, també al Poder Barcelona. Soy Angelina, soy de Colonia, colaboro con la Comisión Internacional de Barcelona en Comú, soy antropóloga, estoy con una Barcelona en Comú. Muy bien, tenemos bastantes investigadoras e investigadores. Muy bien. No sé si espero que os sirva algo de lo que... I oficis El perfil mig, el perfil jo dic perfil que acabi fent uns investigadors, analistes, hi ha gent de tot seminari tipus. de la universitat. Hi ha gent de tot tipus, molt bé, ben fet. Si us sembla, comencem.
Empezamos entonces en castellano, ¿no? Creo que se va a ser. Muy bien, pues bueno, bienvenidos a todos. Ya nos hemos presentado todos, o sea, nos conocemos un poquito mejor. Como sabéis, este es el taller que se llama Municipalismo y Trabajo en Red. Y básicamente hoy nuestro objetivo de este grupo es clarificar un poco qué entendemos cuando hablamos de ciudades sin miedo, de ciudades en red, de de redes municipalistas, porque sí que muchos hemos escuchado hablar de esto, pero creemos que quizás hay un poco de confusión. Entonces, en concreto, hoy básicamente nos gustaría hablar y poder explicar y detallar qué entendemos como municipalismo transformador y qué entendemos como trabajar en red desde el municipalismo. Después también hablaremos de qué tipos de redes existen. Veremos mucho que pondremos énfasis entre lo que son redes políticas y redes institucionales. ¿Vale? Natalie nos hablará más de redes institucionales, en cambio Susana, Yago nos hablarán más de redes políticas, redes híbridas, y que nos hará un resumen final de lo que son las redes políticas internacionales, globales. Y sobre todo también nos interesa mucho de hoy poder hablar de ejemplos y de campañas concretas, no solo un debate teórico, sino bajar a ejemplos claros. Antes de empezar, ¿vale? Como os he dicho antes, mi nombre es Marta, yo trabajo en la Comisión Internacional y nos gustaría daros un poco una pincelada de lo que entendemos como municipalismo dentro de esta sesión. Para nosotros, municipalismo es un movimiento político de transformación, ¿vale? Es una estrategia política. Es una estrategia política que se basa en una transformación con unos objetivos claros y relacionados con temas locales. Por lo tanto, como podéis ver, desde nuestro punto de vista, nosotros entendemos que el municipalismo transformador va más allá de ser una simple gobernanza local, sino que es esta estrategia para poder construir alternativa y radicalizar la democracia. Para nosotros y para nosotras, el municipalismo el municipalismo transformador, que le podemos llamar, tiene diferentes ejes claves. Uno de ellos es que es bottom-up, es un movimiento que consideramos bottom-up, que viene de abajo hacia arriba. También es un movimiento feminista, ¿no? Que no solo es porque hoy aquí veis muchas mujeres como ponentes, sino también creemos en un movimiento mucho más basado en la horizontalidad como manera de hacer política y como forma de hacer política. Y también creemos que el municipalismo es algo internacionalista, o como mínimo entendemos que las ciudades, que los municipios tienen y gestionan elementos que van más allá de lo local, sino que gestionan elementos que tienen dependencia con otros entes, ¿vale? Ya sea regional, estatal, global. Por lo tanto, tenemos esta visión también más internacionalista. Y todo esto, derivado de estos 3 o 4 componentes que os citaba, entendemos que este trabajo de municipalismo transformador se tiene que hacer y debemos hacerlo como trabajo en red, ¿vale? Red con otras ciudades, red con otros municipios. Habrá redes, como explicaremos, redes más políticas, pero también habrá redes más institucionales, municipios que a lo mejor no compartimos políticamente los mismos objetivos, pero sí que institucionalmente nos conviene relacionarnos. Y antes de continuar, sí que me gustaría explicar por qué creemos que este trabajo en red es importante. Y básicamente os apuntaré 4 elementos claves que estoy segura que después desarrollaremos con más detalle. En primer lugar, creemos que este municipalismo transformador de trabajo en red es una manera de contrapoder contra los estados-nación y los poderes financieros que ya existen y están organizados. Nosotros creemos que el municipalismo tiende a colaborar, ¿vale? En cambio, hay otras lógicas dentro de los estados-nación que tienden más a compartir.
También creemos que el municipalismo transformador, el trabajo en red, nos permite ser un poco de alternativa a lo que es el auge de la extrema derecha, donde plantea que los municipios o la soberanía como algo exclusivo y excluyente. Como hemos dicho antes, nosotros entendemos que estamos en un mundo autodependiente, ¿no? Que depende uno de otros y por lo tanto tenemos que interactuar con estos estados y con estas ciudades. Los dos últimos puntos que me gustaría remarcar es que también entendemos que estas redes nos ayudan a aprender y a hacer nuestro mensaje más fuerte. Y es una manera de poder reivindicar las competencias, que los municipios tienen que tener más competencias en el ámbito local para poder recuperar lo común, los bienes comunes. Y para último, creo que también, y esto Fearless Cities, el evento que se hizo en el mes de junio aquí en Barcelona, donde participaron más de 700 personas, creo que puso de relieve que también el municipalismo como transformador, como trabajo en red, nos permite darnos cuenta que no estamos solas, sino que hay mucha más gente, hay muchas más ciudades, hay muchos más pueblos que comparten estos problemas reales que tenemos en cada una de nuestras ciudades. Y por lo tanto, esta red también nos permite generar este efecto multiplicador, ¿no? Con todo esto, ahora pasaremos a analizar justamente, empezará Natalie, básicamente empezará a explicarnos qué entendemos como red institucional, ¿no? Primera pregunta. No sé si voy a dar una definición de qué es una red institucional. Voy a empezar con un poco de historia, de cómo ha nacido el movimiento municipalista. En el empiezo del siglo XX, que era una época un poco caótica, ni sé si más o menos que ahora, pero parece que hay unos alcaldes de Francia y Alemania que pensaron que para preservar la paz había que hacer que la gente se conoce. Y entonces desarrollaron hermanamientos entre sus ciudades. Y de aquí nací la primera organización luego internacional de gobiernos locales. Quizás eso es un poco mi mitología, pero es una de las formas que ha hecho nacer el movimiento internacional. Lo seguro es que al empiezo del siglo XX el movimiento municipalista se desperta y se hace más fuerte al nivel nacional, que sea en Canadá, en Francia, en otros países y al nivel internacional. Y estos municipios que querían trabajar juntos lo querían para, como ya lo ha dicho un poco, pues defender sus intereses, sus propias competencias y su autonomía. Eso era un punto fuerte. Y también desarrollar la cooperación entre ciudades. Y en esto volveremos, pero hay muchos temas de cooperación entre ciudades. Luego eso se desarrolló un poco más tarde, la cooperación entre lo que llamamos el norte y el sur, cooperación descentralizada.
Entonces, he hablado de nacional y de internacional, pero hay muchísimos niveles. A nivel de Cataluña hay la Federación de Municipios Catalanes. Entonces, a cada nivel de gobernanza puede haber una red que se crea. Y de nuevo, institucional, que no sea por partidos políticos, sino por unos objetivos trascendentales. No sé si se podría decir así, pero... a nivel de España hay la FEMP, la Federación de Municipios, la Federación Española de Municipios y Provincias, donde hay 90% de los municipios de España que forman parte. Esta parte, estoy intentando un poco explicar cómo nos organizamos. Forman parte de la red europea. Entonces, todas las asociaciones nacionales se juntan en la red, la organización europea. Y luego las secciones regionales forman parte de organizaciones mundiales. Un ejemplo es Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que tiene su sede en Barcelona y que es el Secretariado Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, como se dice. Estas organizaciones tienen cada una, hay diferentes, que voy a entrar luego, diferentes tipos. Pero están gestionadas, cada una tiene su propia forma de organizarse, pero en general tienen una presidencia política, en el sentido que son alcaldeses o gobernadores, que son elegidas por los miembros de la organización. A través de la Asamblea General se eligen así, por ejemplo, en CGLU la presidencia ahora es compuesta de el ex alcalde de Johannesburgo, pero también de la Ada Colau, de la alcaldesa de París, del alcalde de Quito, el alcalde de Guangzhou. Entonces, como lo decía, aparte de que hay diferentes niveles geográficos, hay también diferentes temáticas. Entonces, hay organizaciones generalistas, que quiere decir que siguen un poco todo lo que se hace al nivel internacional, nacional o internacional, que sea de interés para un gobierno local. Y luego hay unos que se dedican a un tema en particular. El tema del miedo, siempre lo digo así, medio ambiente, que está llevado por unas organizaciones como ICLE o como C40. Hay el tema de la paz, Alcaldes por la Paz, es una red de ciudades, 1.400 ciudades de 120 países que se han unido para defender la paz. Hay también a nivel regional muchas organizaciones de diálogo entre países del sur de la Mediterránea y del norte de la Mediterránea, y no solo de diálogo, sino de apoyo y desarrollo. Y entonces, esto son las redes. Dentro de las redes cada ciudad puede tener sus propios objetivos y formar grupos de trabajo en temáticas más concretas como ciudades inclusivas,
derecho a la vivienda, temas más quizás puntuales. Y últimamente hemos visto más y más, porque el papel de las ciudades se va haciendo más fuerte en el mundo de hoy, se reconocen y tienen un poder económico y político siempre más importante. Hay también diálogos directos entre ciudades, como lo hemos visto, por ejemplo, después de la decisión del Brexit. La alcaldesa de París y el alcalde de Londres dijeron, pues hay una decisión que está al nivel nacional, pero nosotros queremos seguir trabajando juntos. Nuestras ciudades, a pesar de la decisión nacional, van a seguir trabajando juntas. O también la colaboración que se firmó entre Barcelona, Lampedusa y Lesbos para apoyar estas ciudades en acoger todos los migrantes refugiados que llegaban. Y aquí básicamente creo que, aparte de, nos explicabas ahora, ¿no?, cómo se organizan, cómo funcionan, qué tipos de redes hay, pero quizás también una de las cosas que muchos nos preguntamos cuando nos hablan de redes institucionales, un poco, Natalie, es ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven estas redes? Bueno, la primera cosa es que juntos vamos más lejos, estamos más fuertes. Hay diferentes intereses. El primero es hacer la voz de las ciudades al nivel nacional o al nivel internacional más fuerte. Entonces, si estamos más en unirnos para llevar un mensaje, se escucha más. Entonces hay toda una dimensión de plaidoyer, advocacy, incidencia en estas instituciones para defender el papel que tienen que juzgar los gobiernos locales y lo defendemos al nivel nacional, al nivel europeo o regional y al nivel internacional. Y esto depende, los temas que defendemos, pues lo que decía es que depende del interés del propio municipio y también de la actualidad internacional. El tema del medio ambiente es un tema que ya hace muchos años que las redes están llevando, porque es un tema que evidentemente se desarrolla al nivel local, pero cuando los estados lo hablan entre ellos, a veces no, solo piensan al nivel nacional y no hablan con los municipios y no desarrollan las políticas adecuadas. Siempre digamos que las ciudades, por ser más cerca de su población, saben más lo que está de interés para su ciudad. Y entonces juntamos esfuerzos para que eso se escuche al nivel nacional e internacional. Eso es una primera dimensión del trabajo de las redes institucionales. Y la otra, una de las otras, es la colaboración, la cooperación entre ciudades y entonces proyectos que se desarrollan entre ciudades para intercambiar sobre la expertise que ya tenemos. Por ejemplo,
tuvimos un proyecto entre Brasil y Mozambique, porque Mozambique veía la población rural llegar a la ciudad y tenían un problema con la planificación urbana y había mucho informal settlement. Asentamientos informales. Y Brasil ya había vivido esto, había tenido este éxodo hace muchísimos años, y entonces había técnicos de Brasil que venían a Mozambique para intentar, para compartir su experiencia y ver cómo desarrollar políticas al nivel de las ciudades mozambicanas para hacer lo mejor posible. Eso es un tipo de apoyo. Y luego, como decía antes, también hay la cooperación descentralizada, que es apoyo de ciudades del norte a ciudades del sur, para programas en general más concretos, que sea hacer un pozo o tener mejor acceso a la energía, pero también al nivel político para mejorar la gobernanza local y apoyar las ciudades del sur en defender sus intereses al nivel nacional. Pues Natalie, muchas gracias. Ahora, después de entender mejor qué son estas ciudades, estas redes de ciudades institucionales, pasaremos el turno de palabra a Susana. Susana nos explicará qué son estas redes de ciudades más políticas, qué mapa de ciudades tenemos hoy a nivel catalán, a nivel español y así, y también qué campañas han desarrollado. Hola a todos y a todas. Bueno, yo más bien voy a hablar de las no redes y de el no mapa, porque creo que uno de los principios que compartiremos mucho desde el punto de vista de las candidaturas municipalistas políticas es que en realidad no existe una red como tal. Y es importante como partir de este principio de desmontar la idea de red, que es justo lo contrario que hablaba Natalén, sino que es más bien esta idea de trabajo en red y un poco apoyo mutuo y compartir experiencias mutuas, ¿no? Más que una idea de una red orgánica con un secretariado, con una asamblea, con un congreso. Esto ahora mismo, desde el punto de vista de las candidaturas municipalistas, que es del que yo voy a hablar y después Iago, esto no existe todavía, ¿no? Es uno de los retos a plantearse, si hay que avanzar hacia eso, si no, pero ahora mismo esto no existe. O sea, Natalén ha hablado mucho de las redes institucionales donde participan los gobiernos, ¿no? Gobiernos que pueden ser de diferentes colores políticos. Yo voy a hablar del trabajo en red de candidaturas municipalistas con un enfoque político claro, ¿de acuerdo? O sea, no es cualquier trabajo en red con cualquier candidatura o grupo municipal, sino que básicamente se plantea desde esta definición de qué sería una candidatura municipalista, de lo que decía Marta, de este municipalismo transformador, ¿no? Este boom de las candidaturas municipalistas aquí coge mucha fuerza en el 2015, pero no empieza en el 2015. Teníamos experiencias antes en Cataluña en concreto de las CUP, de las CAP, las candidaturas alternativas del Vallès, viene de antes. Pero sí que es verdad que en el 2015 se da este boom de los ganemos, de los guanyem, ¿no? De alguna forma, que es como lo que se comparte como candidaturas municipalistas en ese momento, que es esta idea de candidaturas impulsadas por la ciudadanía, con gente que no venía de trabajar en la política institucional, sino que deciden dar el salto institucional. Mucha gente que venía del movimiento del 15M y de otros espacios organizados, pero también gente que venía pues, de la calle, de las asociaciones de vecinos, gente que no había trabajado políticamente antes. Esta lógica del governar obeint, gobernar obedeciendo, ¿no? Que tiene que ver mucho con los códigos de ética política, que dan también para todo un tema de debate, pero que sí era como esta visión ética de la política, ¿no? De la política desde abajo, de la política desde las calles, desde una ética de la política, la no profesionalización de la política, la transparencia, la participación, otras formas diferentes de hacer política local.
Esta idea de que el salto a las instituciones, al municipalismo, era como un primer gran paso para ir más allá, para transformar modelos, no solo para entrar en el gobierno de una ciudad y quedarte ahí gestionando lo mismo que gestionaban los otros y de las mismas maneras. Creo que en el taller anterior ya habéis visto también las dificultades de esto, ¿no? De este municipalismo transformador, no ahondaré en eso. Y sobre todo la idea de que si en algunos casos se daban confluencias con otros partidos políticos, o sea, la idea también de sumar, siempre tenía que ser en base a prácticas y objetivos comunes, o sea, dejar atrás las siglas y avanzar hacia aquello que nos une y aquello que compartimos y que va a dar lugar a un programa de transformación de la ciudad. Esto ha tenido diferentes formas de acabar concretándose en algo, ¿no? Nosotros en el 2014 se hizo una especie de checklist, ¿no? Que le llamábamos ¿qué quiere decir ser una candidatura Guanyem? Ganemos, ¿de acuerdo? Era como en plan, bueno, si quieres ser una candidatura Guanyem, hay una serie de principios con los que nos identificamos este tipo de candidaturas, ¿no? Se hizo una guía que se llamaba justamente eso, cómo hacer una candidatura Ganemos, tenías una serie de puntos, y fue a partir de esto que se avanzó en un primer atisbo, no de red, pero sí de reconocimiento de pares, de iguales, de gente que está de alguna forma planteándose lo mismo, ¿no? Ahí en aquel momento se reconocieron unas 38 candidaturas en todo el nivel de Cataluña y del Estado, pero yo insisto mucho en, son todas las que están, pero seguramente no están todas las que son, ¿no? Porque hay diversidad de candidaturas en este sentido. Y quizá esta diversidad es una de las cosas que impide justamente a conseguir articular una red mucho más orgánica, o que al menos en estos 2 años y medio que llevamos no ha sido posible. Es importante avanzar, que se sigue trabajando en esta lógica de intentar identificar candidaturas con las que compartes todo eso. Barcelona en Comú también editó una guía, algunas de las personas que la trabajaron están aquí también, que es como la guía para ganar la ciudad, desde esta idea del municipalismo transformador. Y es muy importante estos 2 elementos porque sí que ayudan a ir por diferentes sitios compartiendo la experiencia de Barcelona y entendiendo lo que se entiende desde Barcelona, que es este municipalismo, ¿no? Yo creo que Kate también ahondará mucho más en eso porque, por ejemplo, en el ámbito internacional ha tenido mucho eco esta experiencia de ver cómo lo podemos hacer, ver cómo lo podemos hacer. ¿Qué son? Pues no son una red, o sea, no existe una red de candidaturas municipalistas del cambio. Lo que existen son nodos, articulaciones puntuales, campañas puntuales. Tenemos, por ejemplo, una de las dificultades que hacen que podamos trabajar a una es, por ejemplo, si eres una candidatura municipalista de gobierno, entonces estás, digamos, dentro de lo que son las ciudades del cambio, ¿no? Que también es una categoría que se ha establecido en algunas ciudades importantes del Estado español donde estas candidaturas han logrado el gobierno, pero tenemos muchísimas candidaturas al cambio que están en la oposición y, por ejemplo, existe muy poco trabajo, aunque esta tarde justamente hay un taller, una actividad paralela que os recomiendo, que es la de cómo ser una candidatura municipalista en la oposición y no morir en el intento, porque también es como otro enfoque completamente diferente, ¿no? A los problemas que se tienen cuando estás en el gobierno. Y lo que sí que tienen todas en común es compartir este ideario y esta manera de hacer. O sea, en realidad no dejan de ser más que candidaturas que comparten las prácticas y los objetivos, y que es eso lo que hace que en un momento determinado te juntes para llevar a cabo una iniciativa, ¿no? Claro, ¿eso qué es lo que hace? Que al final sean muy porosas, realmente no existen como tal. Y hay veces que se articulan unos, hay veces que se articulan otros, y muchas veces son redes más reactivas que propositivas, ¿no? Y yo creo que esto es una de las cosas que tenemos que trabajar para mejorar. Entonces, algunos ejemplos que se ha trabajado en redes, pues bueno, muchos ejemplos de solidaridad política, ¿no? Con la imputación de Guillermo Zapata en Madrid, con el juicio a Rita Maestre, con el tema de los titiriteros, con el tema del autobús Hazte Oír, Madrid, con el apoyo en Marea con el tema de los presupuestos. O sea, yo creo que realmente hay como una identificación de en un momento, hay gente, necesitamos ayuda, hay gente, vamos a esto, entonces hay como una salida en tromba. Es muy importante el papel que tienen los espacios de comunicación para esto. Hay otras iniciativas que ya tendrán que explicar más Iago, que tienen mucho más que ver con cosas de o nos unimos para criticar o cuestionar o atacar esta ley Montoro que está impidiendo la autonomía municipalista o no llevamos a ningún sitio, pero estas están teniendo algunas dificultades para realmente que te escuchen, ¿no? Porque al final no deja de ser un ámbito muy minoritario, sobre todo en la política estatal.
Bueno, eso, básicamente algunos de los ejemplos de cómo se puede trabajar. Yo creo que una de las más importantes que sí se ha trabajado, tanto a nivel de candidaturas como a nivel de instituciones, o sea, de gobiernos del cambio, es todo el tema de los CIEs, o sea, todo el tema del cierre de los CIEs. Ha sido una campaña que ha funcionado mucho mejor en los diferentes sitios donde hay CIEs y la articulación con el Congreso. Yo creo que eso es una de las cosas que se ha puesto sobre la agenda y que no se ha visto tanto porque no es un tema que esté copando páginas, pero que ha sido una primera gran iniciativa de articulación. Y también es importante destacar todo el tema, bueno, del rol que han querido jugar las ciudades y las candidaturas municipalistas en el tema de la obligación del Estado español de acoger a los refugiados. O sea, ha habido llamamientos muy claros en este sentido y algunos de los alcaldes y alcaldesas líderes o que son más visibles en ese tema, como es el caso de Ada, han conseguido arrastrar a ciudades y alcaldes y alcaldías que no necesariamente son del mismo espectro político. O sea, en algunos temas se ha conseguido salir de lo que consideramos que es las prácticas y los objetivos de las candidaturas transformadoras, ¿no? Y más bien han sido lo suficientemente hegemónicas, por decirlo de alguna manera, como para que se sume mucha gente que no está necesariamente identificada con nuestro proyecto político. Y esto es uno de los grandes pasos también a ir más adelante. El tema del mapa es muy complicado de hacer, porque realmente la gran diversidad de candidaturas y de gobiernos que hay te impide mucho poder situar en un mapa todos estos son candidaturas del cambio, ¿no? Porque además tenemos grandes ciudades, ciudades medias, pequeñas ciudades, candidaturas de agrupaciones de electores, tenemos sitios donde, por ejemplo, en el caso de Cataluña, pues los comuns, ¿no? Las candidaturas de comuns del 2015, tienes desde un Barcelona en Comú, donde hay una candidatura y un componente ciudadanista fuerte y partidos que se suman a la confluencia, tienes otros sitios como Cornellà en Comú, donde no están los mismos partidos que están en Barcelona, por ejemplo, ¿no? En Barcelona está Podem, Iniciativa, Procés Constituent, ECO, Esquerra Unida. En cambio, en Cornellà está la CUP y no está Iniciativa. En Terrassa está Iniciativa, pero Podem no está con mucha fuerza. O sea, hay como mucha diversidad en la configuración de estas candidaturas que han buscado esta confluencia. Tienes otro caso que son Badalona, Guanyem Badalona en Comú, Cerdanyola, Sabadell, sitios donde, por ejemplo, la CUP tiene mucho más peso en estas candidaturas ciudadanistas de confluencia, ¿no? Entonces, esto hace que a la hora de ponerte a trabajar conjuntamente haya temas en los que te identifiques más en común y haya otros temas donde las correlaciones de fuerza de los partidos que forman las confluencias también inciden mucho en quién al final te acabas relacionando más o menos para estas campañas de prácticas y objetivos comunes, ¿no? Yo creo que a nivel del Estado también pasa, o sea, no es lo mismo la estructura organizativa que tiene Barcelona en Comú como candidatura de confluencia que lo que pasa en Ahora Madrid o, por ejemplo, lo que hay en Cádiz, que es más bien una candidatura con un alcalde mucho más identificado con Podemos, con un sector de Podemos, ¿no? Mientras que aquí se buscaba, hay otro peso ciudadanista en esta conformación que es Barcelona en Comú. Entonces, es para plantear la gran diversidad de candidaturas y el tema de que el trabajo en redes tiene mucha potencia. Las veces que nos hemos puesto y nos hemos arremangado se ha conseguido incidir, pero es verdad que no hemos conseguido avanzar lo suficiente para fortalecer estas redes de acción política, ¿no? Y seguramente el gran reto lo tenemos de cara al 2019, donde ya nos hará la novedad de los ganemos, ¿no? Donde además ya se ha visto las potencialidades y el éxito, pero también la amenaza que supone para algunos sectores que estas candidaturas crezcan más. De alguna manera habrá que trabajar en el debate entre la cantidad y la calidad, o sea, más candidaturas municipalistas o mejores y menos candidaturas municipalistas. Es decir, trabajamos a intentar llegar al máximo sitio posible o intentamos que allá donde nos presentemos o allá donde hay una candidatura de los ganemos Guanyem comuns o en Marea, en otros sitios del Estado, sean porque realmente comparten este ideario, ¿no? Yo creo que este es un debate que de cara al 2019 va a ocupar bastante el año anterior, porque hay mucha gente que también le está viendo muchas potencialidades y mucha expectativa a esto de las candidaturas de los comuns y las candidaturas municipalistas, ¿no? Y eso puede ser para lo bueno, puede ser para lo malo. Entonces, realmente creo que la situación que tenemos ahora, 2 años después del 2015, es una consolidación de lo que serían estas candidaturas municipalistas transformadoras, pero también un reto de hacia dónde evolucionan para seguir siendo eso o convertirse en otra cosa en el 2019.
Bueno, muchas gracias, Susana. Creo que hemos visto las diferencias entre lo que entendemos como red más institucional y red más política. Creo que han quedado claros. Y ahora, Iago, que vienes desde A Coruña, que te has levantado tan temprano, haces muy buena cara para haber levantado a las 5 de la mañana. Nos gustaría un poco pues, que nos pudieras explicar cómo se vincula estas redes políticas institucionales con los movimientos más municipalistas de cambio que existen a nivel del Estado y también para qué puede servir este trabajo en red a las ciudades del cambio, tú que estás en una de ellas. Bueno, buenos días a todos y a todas. Pensaba que era solo sabía que me tocaba ser la cuota masculina en el coloquio. Pensaba también que me tocaba ser la cuota ceniza y autocrítica y pesimista de la mesa, pero Susana ya me ha quitado parte del trabajo. En realidad esto es un sándwich del que no sé muy bien cómo salir, porque creo que buena parte de las ideas ya están en las dos intervenciones anteriores. Voy a intentar unir en realidad, ¿no? esos dos diagnósticos en una clave muy parecida a la que acaba de utilizar Susana, que es una cierta frustración. Yo creo que es probablemente es una de las ideas, la cooperación y el trabajo en red es una de las ideas fuerza de nuestro discurso, el discurso del municipalismo de última hora, digamos, pero es también probablemente uno de los terrenos donde hayamos conseguido menos articulación. Yo no voy a profundizar mucho en la cuestión, pero creo que las redes institucionales son una herramienta potentísima para desarrollar políticas desde las administraciones de proximidad o de primera necesidad, que son las administraciones locales hoy. La verdad es que cuando hablamos de mapas o cuando tratamos de hacer diagnósticos que incluyan a las candidaturas o los procesos municipalistas de todo el Estado, uno siente un cierto vértigo porque es muy difícil de mapear. Precisamente, es muy plural, es muy diverso. Circulan leyendas sobre el número de candidaturas. En Galicia un día nos despertamos con 30 mareas, al día siguiente con 70, al día siguiente son solo 60 y finalmente no sabemos ni cuántas son ni en qué consiste muy bien ser una marea, ¿no? Como decía Susana, o ser un ganemos, o ser un guañem. Toda esa diversidad y la baja articulación, porque yo creo que el resumen es que apenas hemos articulado una red, que hemos funcionado de manera muy solidaria pero muy espasmódica, con digamos, herramientas de coyuntura, eventos con muchísimo significado político, pero en momentos muy puntuales. Todo eso hace que sea muy difícil decir si hay o no hay. Yo, en cuanto a las redes institucionales, lo que percibo es una utilización muy desigual. Hay ayuntamientos que no están presentes en redes institucionales, de ningún tipo, ni territoriales, ni temáticas, ni las más transversales. No las utilizan. Yo creo que es un error y es un tema sobre el que hemos trabajado poco, porque yo creo que siempre que hablamos de trabajar en red en este momento deberíamos hablar también de qué hacemos para compartir nuestros recursos con aquellos ayuntamientos o con aquellas candidaturas que por el tamaño, por la composición social y de clases son más débiles a la hora de enfrentar los retos. Evidentemente no es lo mismo Barcelona en Comú y el Ayuntamiento, el Gobierno Municipal de Barcelona, que el de A Coruña o que el de una ciudad de 5 o 6.000 habitantes, ¿no? Creo que deberíamos haber trabajado más en este tiempo la importancia de trabajar en las redes institucionales. Es, como decía, digamos, herramientas que nos permiten incidir mucho más allá del ámbito competencial de los ayuntamientos. Podemos hacer políticas de impacto global desde la administración local a través de las redes institucionales. Son un espacio también de captación de recursos económicos más allá o más acá de la capacidad que tienen las otras administraciones, casi siempre en manos del Partido Popular, para, digamos,
Podemos salir del cerco muchas veces a través de las redes institucionales, tanto a nivel de financiación, de cooperación con otros ayuntamientos o de simplemente la puesta en común de recursos y saberes, y creo que deberíamos haber trabajado, y estamos a tiempo de trabajar más esto y digamos, facilitar que los ayuntamientos que tienen menos incorporada la cooperación en su hacer habitual, pues la puedan incorporar. Nos hemos encontrado con redes institucionales totalmente esclerotizadas, diseñadas en muchos casos para el turnismo. Hablo de la Federación Española de Municipios y Provincias. La Federación Galega de Municipios y Provincias directamente tiene un sistema de elección de órganos que solo funciona para un sistema de 3 partidos, que era el que teníamos antes de 2015. Es así, es decir, es imposible prácticamente que una cuarta fuerza, en nuestro caso era una agrupación de muchos ayuntamientos, pueda incidir, y bueno, el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Socialista se prestaron votos para blindar el sistema. No hemos, digamos, nos hemos quedado a las puertas de esos espacios de cooperación entre municipios, pero tampoco hemos sido capaces de generar alternativas. Creo que en la Federación Española de Municipios y Provincias nos pasó lo mismo. Llegamos tarde, a última hora, no teníamos en realidad un proyecto alternativo para ese espacio, para esa herramienta. Nos quedamos en la puerta, no conseguimos una mayoría suficiente que nos permita trabajar ahí, pero tampoco hemos sido capaces en 2 años de hacer la reflexión alternativa. ¿Y qué construimos para ocupar el lugar de la Federación Española de Municipios y Provincias? De fuera de la Federación Española de Municipios y Provincias se quedan las principales ciudades del Estado ahora mismo, que no existen. Está en manos del Partido Socialista, en fin, todo está pactado, pero más allá de eso, es cierto que lo que nos impide incidir ahí es el número de representantes que tenemos, pero insisto, las principales ciudades del Estado se quedan fuera, ¿no? Y es algo que deberíamos retomar. Yo creo que más grave es que no hayamos sido capaces de articular redes políticas más allá de, efectivamente, las campañas de comunicación muy reactivas, de la solidaridad, de, digamos, esa construcción un poco folclórica, ¿no?, de las alcaldías del cambio, que funciona y que seduce, pero no deja de ser nada más que eso. También se vuelve a veces una caricatura, a nosotros nos pasa, ¿no? En los 3 alcaldes en Galicia hay más alcaldes, más alcaldías del cambio, digamos, ¿no? Pero finalmente hay una figura folclórica que es la de los 3 tenores, la de Martiño, Xulio y Jorge, que yo creo que marca la potencia y a la vez el límite de todo eso, ¿no? Más allá de eso, en Galicia sí que trabajamos una red de candidaturas municipalistas que se llama o se llamó Mareas en Común. En realidad era un movimiento también de coyuntura. Se trataba de responder a la pregunta de qué hacemos con la siguiente escala territorial, qué hacemos con las elecciones autonómicas, cómo se traduce este mapa en ese otro nivel, y la experiencia no es buena y no me voy a extender, pero digamos que en ese salto de escala, aunque se crean algunas cosas, porque se crean mecanismos de cooperación, se perfila un poquito más el mapa, finalmente te das cuenta de que en el propio salto de escala está el veneno, digamos, el propio cambio de escala impide esa articulación, ¿no? Pero en general no lo hemos hecho. Hemos hecho 3 grandes eventos, si no me equivoco, 2 en Barcelona y 1 en A Coruña, todos ellos también con coyunturas distintas, pero de coyuntura. Creo que los 3 han sido muy útiles, no solo porque tenían significado político y era necesario hacerlos en ese momento, pero no hemos producido materiales. De esos 3 encuentros no hemos sido capaces. Yo me pregunto, cuando en las semanas anteriores al encuentro Fearless Cities estábamos aquí charlando de cómo lo organizaríamos y de cómo podíamos participar y qué partido le podíamos sacar, y yo me preguntaba, ¿qué se llevaría para casa una candidatura de una ciudad pequeña, que no esté gobernando, que no tenga una alcaldesa o un alcalde con proyección mediática, que no, pues que por su propio tamaño probablemente tampoco tenga mucha capacidad para, que no tenga autonomía municipal, básicamente, que es lo que sucede en la mayoría de los ayuntamientos pequeños, donde de facto en las políticas más pesadas gobernará su diputación provincial? ¿Qué se llevaría para casa, ¿no?
Bueno, pues probablemente nada, un buen rato, habrá escuchado muchas cosas, pero 2 años y pico después, y esto me lleva al que yo creo que es uno de los elementos críticos, ¿cómo definiríamos a la red de ciudades del cambio en términos programáticos? Yo no sería capaz. Es fácil identificar algunos proyectos que han tenido repercusión pública, localizados en algunas ciudades. Es muy fácil, y nos pasa a menudo, que se nos defina por decisiones que tomamos en 2015, que tienen más que ver con el tipo de organización, con la crítica de la representación, con los códigos éticos. A mí me sorprende que 2 años y pico después todavía se refieran a nosotros por la limitación salarial o la limitación de mandatos. Bueno, indica una potencia nuevamente, pero indica una debilidad. 2 años después, 2 años de ejercicio de gobierno en las principales ciudades del Estado, a veces no somos capaces de identificarnos alrededor de nuestras políticas públicas o a la inversa. Hemos dejado en manos de terceros nuestra descripción política, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes debilidades. Somos a veces rehenes de esos terceros que nos describen, y creo que deberíamos pensarlo de cara a 2019. Si en 2015 funcionó muy bien el código abierto a la hora de redactar los textos, el código fuente de nuestras organizaciones y de nuestros procesos, deberíamos pensar que en 2019 eso debería suceder también con un programa básico que identifique a un proceso municipalista. Entre otras cosas, acabaríamos con buena parte de esas leyendas urbanas de cuántas candidaturas municipalistas hay a nuestro alrededor, porque finalmente una buena manera de identificar a una candidatura municipalista es el programa de transformación que quiere llevar a cabo, no solo la manera de organizar o discusiones, digamos, más esotéricas sobre el dentro y el afuera y este tipo de cosas que nos gustan tanto. Luego hay una zona gris entre las redes institucionales o el ámbito institucional y el ámbito político, que es también, ya voy muy fuera de tiempo, ¿no? que creo que también tenemos experiencias que nos demuestran que tampoco lo hemos hecho de todo bien, ¿no? Susana se refería a la cuestión de la ley Montoro. O sea, el tránsito entre los ayuntamientos, gobernemos o no gobernemos, y el Congreso de los Diputados o el Parlamento Autonómico tampoco está funcionando bien. A menudo o no hemos estado. Es curioso, nosotros lo decimos muchas veces. Yo creo que todas las semanas algún miembro del Gobierno Municipal de A Coruña hace alguna declaración crítica con la tasa de reposición, que es un elemento crítico. Hablamos de soberanía. ¿Qué soberanía si no tenemos ni la capacidad de dotar a nuestros ayuntamientos del personal suficiente para prestar servicios públicos convenientemente? Es un problema de dimensiones. Bueno, ¿cuántas veces, cuántas iniciativas, sea en el ámbito digamos, más formal de los parlamentos, en el ámbito de la comunicación, hemos sacado adelante movimientos fuertes en torno a la tasa de reposición? Prácticamente nunca, ¿no? Y a veces, algunas veces hemos llegado, en todo lo que rodea a la vulneración sistemática del artículo 140 de la Constitución, todas las veces, o muchas de las veces que hemos llegado a plantear alguna batalla política ha sido por iniciativa de terceros, donde se arrastra al municipalismo porque al final es una materia que afecta a los ayuntamientos, ¿no? Yo creo que eso que consta en nuestro debe y que a mí solo se me ocurre una manera de resolverlo, que es tener una mínima organización en común. Creo que nadie en su sano juicio en una candidatura municipalista hoy está pensando en formalizar una organización común y dotarla de órganos o, digamos, fosilizarla, pero sí ir un poco más allá de los encuentros ocasionales, espasmódicos, mucho más performativos que de trabajo de fondo, ¿no? Y bueno, como ya me pasé, dejo ahí esa idea. Bueno, Iago, muchas gracias. Yo creo que hemos visto justamente esto, ¿no? El municipalismo que hablábamos al principio, el municipalismo transformador como estrategia político, cómo está a día de hoy, cómo es vuestra visión de cómo se está articulando a nivel tanto catalán como español, muy interesante. Ahora pasaríamos a ver también cómo es esta conjetura actual de este municipalismo transformador a nivel global. Y aquí nos va a hablar Kate, pues, que es de las personas que más ha trabajado esta red municipalista internacional. Gracias.
Bueno, voy a intentar inyectar un poco de optimismo. Estoy muy cansada después de esta semana tan intensa, pero o sea, la primera cosa que me gustaría destacar es que por muchos problemas que hay a nivel estatal y tal, cuando vas fuera, ¿no? Y si vas fuera es que te han invitado y conocen a lo mejor, ¿no?, la alcaldía de Barcelona o Madrid, pero cuando explicas que en el Estado español hay todo un nivel de gobierno que está en manos de candidaturas ciudadanistas, que las grandes ciudades están gobernadas por partidos que no son los partidos tradicionales y que en casi cada municipio hay alguna candidatura, la gente flipa. O sea, a nivel global no conozco ningún país que tenga un movimiento municipalista tan fuerte. O sea, hay que ponerlo en valor porque a veces, ¿no?, aquí está todo mal, todo así, pero no, o sea, la gente fuera valora mucho la experiencia española y mucha gente tiene sus esperanzas puestas en lo que pasa aquí. O sea, es una gran responsabilidad. O sea, fuera de España hay poca cosa, digamos, pero sí que hay aliados, digamos, movimientos municipalistas afines gobernando, en la oposición y candidaturas fuera de las instituciones. O sea, estos tres niveles tenemos aliados políticos. No entraré en cómo definimos esto, porque es un melón, es que no es difícil, pero sí que tiene que ver con objetivos políticos y maneras de hacer, y diría que a nivel internacional tenemos que ser aún más flexibles, porque claro, el contexto de cada país define mucho la respuesta municipalista que hay o que no hay, pero tenemos que un poco ser más flexibles en quienes consideramos los nuestros, digamos. Gobiernos. Yo creo que es importante que haya ciudades importantes en varios continentes que están gobernadas por fuerzas muy afines a las candidaturas aquí. Para dar unos ejemplos. En Nápoles, hay un alcalde independiente, Luigi De Magistris, que fue un fiscal que luchó contra la corrupción y está apoyado por los movimientos municipalistas, los movimientos sociales de la ciudad. Está trabajando el tema de los bienes comunes, es muy afín. En Chile, la segunda ciudad, Valparaíso, está gobernada por una candidatura municipalista. El alcalde viene del movimiento estudiantil. En Francia, Grenoble está gobernada por una coalición de verdes, rojos, ciudadanistas. En los Estados Unidos, en Jackson, Mississippi, hace unos 6 meses, 4, ganó la alcaldía un candidato que venía de un movimiento cooperativista y de una asamblea municipalista popular. También, claro, los kurdos son referentes en varios estados, tienen movimientos muy feministas, municipalistas. También hay que valorar los gobiernos municipalistas de los pequeños municipios, ¿no? Porque nos centramos mucho en las grandes ciudades, pero en Francia hay un pueblo que se llama Ceylan, que tiene un gobierno muy afín. En el Reino Unido hay toda una red, digo red, no, tampoco están articulados, pero municipios pequeños que se llaman indie towns, que han ganado candidaturas de independientes, ¿no? Gente no de partidos.
Y creo que estos ejemplos son importantes porque a veces pecamos, sobre todo en Barcelona, y este año hemos aprendido mucho a afinar un poco el discurso, porque pecamos mucho de este discurso muy de el mundo de las grandes ciudades, y esto deja fuera a mucha gente, y el municipalismo no es solo una estrategia para grandes ciudades, ni mucho menos. Para acabar el mapa, en la oposición también hay proyectos muy interesantes en Rosario, en Argentina, en Italia, en muchas ciudades en la oposición, Padova, Bolonia, Palma, en Brasil, en Belo Horizonte, en Polonia hay muchos que están en la oposición, y finalmente en Hong Kong, los de la Revolución de las Paraguas sacaron 3 concejales que están todos encarcelados ahora, pero bueno. Esto es un poco el mapa, ¿no? O sea, el Estado español es el referente, pero sí que hay muchas cosas pasando en todo el mundo. Bien, celebramos también este toque positivo, esta mirada más optimista que podemos ver desde a nivel internacional. Sí que en muchos eventos donde hemos podido participar desde la Comisión Internacional hemos percibido, ¿no?, que el municipalismo transformador es como una de las principales novedades políticas que se habla a nivel internacional. En este sentido, tú hablabas también de cómo el municipalismo estatal se ve, ¿no?, desde fuera. Te preguntaría, Kate, ¿cuáles son los factores que favorecen al surgimiento de los movimientos municipalistas a nivel estatal? ¿Tú cómo lo ves desde esta perspectiva más internacional? Bueno, esto es algo que hemos ido identificando un poco sobre la marcha y hemos identificado unos elementos que no hay una receta, pero cuando estamos pensando en dónde invertir las energías, ¿no?, para apoyar candidaturas en otros sitios, para compartir nuestra experiencia, sí que hay unos elementos que parece que ayudan que haya un movimiento municipalista. El primero, obvio, es que haya ciudadanía organizada, ¿no? Pensamos en el papel del 15M o la PA aquí, pues, no sé, un movimiento como Nuit Debout en Francia o Black Lives Matter en Estados Unidos puede ser importante, ¿no?, para que haya gente que pueda hacer el salto a las instituciones. Ayuda si estos movimientos, no sé si se dice así, pero están como territorializados, ¿no? Si el movimiento trabaja el tema del espacio público o la vivienda, porque estos temas como apuntan al ayuntamiento como actor relevante. Segundo, un bloqueo a nivel nacional, ¿no?, porque en la izquierda en general hay una tendencia, ¿no?, de asalto a los cielos, ganamos el Estado, no sé qué. Pues si eso se hace imposible, muchas veces por motivos tácticos más que ideológicos, los movimientos empiezan a plantearse otras opciones. Después pueden acabar defendiendo el municipalismo por ideología, porque funciona bastante bien, pero a veces empieza por ahí, ¿no? Pensamos en el caso ahora de la victoria de Trump, que ahora en los Estados Unidos la estrategia municipalista, se está hablando mucho de ella, y todo el movimiento sanderista que, ¿no?, apoyó su campaña en las primarias, está volcando sus energías en las elecciones locales. No son bien municipalistas como entenderíamos nosotros, pero bueno. Tercer elemento es que el Estado esté más o menos descentralizado. Cuando vamos al Reino Unido, por ejemplo, nos dicen, mira, los gobiernos locales aquí no tienen competencias, no tienen dinero, es gestionar la miseria, no vamos a... Esta estrategia a nosotros no nos sirve. Y el último sería como que haya una tradición municipalista, ¿no?, que hay en España, en Italia también en los 90 hubo un movimiento municipalista, ahora el movimiento actual lo
Y esto como hace que no sea un concepto totalmente marciano. Y esto, o sea, mirando estos elementos intentamos pensar, bueno, a lo mejor tiene sentido priorizar Francia, Estados Unidos, Polonia, ¿no? Porque estos elementos están. Y muy brevemente, para terminar, os he preguntado a todos, he intentado preguntaros a cada uno de vosotros, ¿para qué sirve? ¿Tú para qué crees que sirve esta red política internacional más allá del Estado? Vale. En primer lugar, hay una parte que es más altruista, ¿no? Porque somos internacionalistas y por vocación creemos en la estrategia, queremos compartirla, ayudar a otros que quieren, ¿no?, ir por el mismo camino. Pero también tenemos recursos limitados y hay una dimensión también egoísta, ¿no? Si vamos a invertir energías en esto, no es solo para hacer encuentros bonitos, como decía Iago. Y bueno, hay dos cosas, ¿no? Una es aprender también de otros, porque por muy fuerte que sea el municipalismo a nivel estatal, hay experiencias en otros sitios de las que podemos aprender. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona ha estudiado el caso de Nápoli en la gestión de espacios, gestión comunitaria, ¿no?, de espacios, que ahí tienen un reglamento específico para esto y el ayuntamiento está mirando, ¿no?, cómo podría replicarse aquí. Y a nivel movimiento también, o a nivel organización, digamos, esta candidatura que mencioné antes en Rosario, que se llama Ciudad Futura, tiene experiencias muy interesantes de, ¿cómo lo llaman? Instituciones no estatales, ¿no? Que su apuesta es empezar desde fuera de las instituciones a crear o sea, desde fuera de las instituciones estatales o locales, empezar a crear proyectos, ¿no?, que transformen la realidad desde fuera. O sea, podemos aprender mucho. Y también necesitamos aliados, ¿no? Tenemos unas batallas, ¿no?, la batalla contra Airbnb, la batalla para acoger a refugiados, que el adversario, digamos, es transnacional. Entonces, nos hacen falta aliados. Y el último es el apoyo político, ¿no?, en momentos difíciles. Esta semana los alcaldes de Grenoble y Nápoli han mostrado su apoyo, su solidaridad con Cataluña, con Barcelona. Y por ejemplo, o sea, necesitamos apoyo. Un ejemplo es que cuando hicimos este encuentro internacional en junio, 2 de los invitados, los ponentes, no podían venir porque estaban en la cárcel. O sea, el municipalismo puede ser una amenaza al Estado y todos nos necesitamos en estos momentos. Y bueno, lo dejo ahí. Sí, yo creo que ahora podríamos pasar, porque seguro que muchas de vosotras tenéis preguntas. Entonces, si queréis, empezamos una primera ronda de preguntas, contestamos y después seguimos en una segunda. No os preocupéis porque creo que la comida es a la 1:30, así que tenemos tiempo aunque vayamos un poco fuera de reloj. Ana, ¿quién más? Vale, os voy pasando el micro. Vale, yo tenía 2 comentarios que a lo mejor también son, o sea, que son preguntas también. Uno es, creo que con respecto a lo que ha comentado Yao, ¿no?, de las limitaciones, yo comparto el optimismo de Kate. O sea, yo creo que la cosa esta de en 2 años no hemos conseguido nada se te quita cuando vas fuera y ves el panorama y entonces dices, wow. Y también creo que hay que desinstitucionalizarse, desgobernalizarse, y creo que, porque yo también he estado en el gobierno, los gobiernos empiezan a 2 a 4 años
pero no podemos pensar el municipalismo a 4 años porque estamos muertas. Entonces, o vamos a pensar que esto tiene un ciclo más largo, o sea, que pensar todo el rato que ya llegamos tarde te genera más angustia que capacidad productiva de pensar esto va a durar 20 años, entonces, vale, vamos a ver qué podemos hacer en lo que nos queda, teniendo en cuenta que sea como sea, esto, ¿no?, tiene más recorrido. Yo creo que eso es importante ponerlo. Hay 2 temas que a mí me parecen interesantes, de todas formas, de lo que Yago ha dicho. Uno es el tema del, y también Susana, ¿no?, el tema del mapeo y también del trabajo concreto de las redes. Y creo que esto se refiere también a 2 cuestiones. Uno es, el mapeo es importante, o sea, a mí me parece, de hecho, yo no sé si cambiaría el nombre de mapeo por censo, porque la idea de mapeo conlleva el problema de la validación, que es lo que está sobrevolando esto. Entonces, no queremos hacer un mapa de las iniciativas porque no queremos validar a priori esto, cuanto más tarde hagamos este censo va a ser peor porque va a estar más cerca de las siguientes elecciones, con lo cual esa idea, ¿no?, que tú decías, Yago, de que no sea solamente a través de estos procedimientos, sino que sea programático, va a ser más urgente. Pero yo sí que creo que necesitamos saber esto, ni siquiera por los tipos, o sea, por los concejales que puedan estar en la oposición, sino por realmente toda esta gente. O sea, no tenemos una idea real, y esto no la tenemos, de cuánta gente hay ahí. Tipo, yo es que estoy bastante obsesionada con Unidos por Fresnedillas, que es la plataforma que ganó la alcaldía de Fresnedillas en la Comunidad de Madrid, que tiene 1.500 habitantes, pero que es que ahí hay 3 personas. ¿Cuántas de estas hay por el Estado? O sea, no lo sabemos. También tener en cuenta, pero que o sea, que entiendo que está en la cabeza, las poblaciones de menos de 20.000 habitantes suponen solamente el 20% de la población, pero suponen el 80% del territorio. Esto, para ciertas cosas, es bastante clave. Quiero decir que hay procedimientos en los que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo me plantearía cómo podemos hacer un censo de plataformas con unas características las que queramos. ¿Y quién lo puede hacer? Si no lo puede hacer, si no se puede hacer desde la organización porque no queremos validar, yo qué sé, que lo saque un instituto de análisis de políticas públicas, me da igual, pero por Dios que alguien haga esto, porque creo que lo necesitamos para hacernos nosotros una idea y dejar de tener el miedo a la validación. O sea, no es validar nada, es contar lo que pasó hace 2 años e intentar encontrar, le digo, propositivamente, encontremos la manera, el quién y el cómo puede llevar a cabo este censo que no suponga validación. Y ya no, nos hemos quitado un problema de encima y podemos tirar para adelante, por lo menos sabiendo cuál es el estado de la cosa. La segunda, en torno a la capacidad de organización. Y ahí yo creo que juega otra vez otro miedo. Cualquier tipo de... ha sobrevolado todo el rato, creo, el temor de que la organización de los municipios a escala estatal es un problema para el Estado, pero también es un problema para los agentes que piensan el Estado, desde una visión estatalista. Entonces, ese bloqueo hace que, por una parte, haya movimientos de conformación y desconformación de esas redes más orgánicas, digamos, o sea, más formalizadas, pero sí que creo que podríamos identificar dónde hay líneas de trabajo común, o sea, dónde hay líneas de trabajo hecho, que podría ser la Ley Montoro, aunque la tasa de reposición no depende de la Ley Montoro, sino que depende de presupuestos, que depende de la Ley de Estabilidad, pero ahí hay una pelea que es la Constitución. Y ahora vuelvo a esto, pero puede ser el trabajo en torno a remunicipalización que se ha hecho, la plataforma que comentaba antes Yolanda, ¿no?, de la red de municipios contra la deuda y por la auditoría ciudadana, y ahí yo también introduciría otro tipo de red que, si entendemos el municipalismo, o al menos yo lo entiendo así, no como la gestión del gobierno con mejores o peores programas, intenciones o estructuras organizativas en sus organizaciones políticas, sino precisamente como el sitio intermedio donde esos gobiernos pueden trabajar con agentes de la sociedad civil de distinto tipo y que ese es el espacio que podríamos calificar como municipalista, ¿cómo hacemos redes que incorporen a esos otros agentes? Desde gente que está pensando, ¿no?, como la mesa de ayer, profesores, juristas, administrativistas, pero no solo, ¿no?, que están pensando que pueden apoyar en temas concretos como, pues no sé, desde la implementación de la nueva ley de contratación pública, que es bastante interesante, hasta el tema de la remunicipalización, el tema de la cesión de espacios
que no está nada claro porque, quiero decir, no es tan claro como hay un reglamento en Nápoles, vamos a copiarlo, la historia es un pelín más compleja, pero sí que creo que puede haber grupos de trabajo concretos que se dediquen a esas cosas o tanto a... y que sobrevolaba también la idea del encuentro de Fearless Cities, pero para eso, volvemos también a lo que decía Yago, hay que proveer de gente que pueda hacer este trabajo, porque pedirle a la gente que está en las instituciones que lo haga es imposible. Pedirse a la gente que está en las organizaciones, a la que ya hay, o sea, que hay que liberar a gente que pueda hacer eso. Creo que una línea de trabajos por proyectos permitiría liberar recursos para hacerlo sin necesidad de tener que abordar el tema de esto es un consejo, quién forma parte de él, es representativo o no. Y eso generaría, lo que tú decías, ¿qué se puede llevar a un municipio pequeño que esté en el Fearless? Pues a lo mejor si tuviésemos, digamos, un informe sobre cuál es el estado de la remunicipalización con un análisis de directivas europeas, nacionales, ¿no? Competencias autonómicas, competencias municipales, bloqueos y ejemplos, tanto en España como en Europa, digamos, por tal. Eso son líneas de trabajo concretas que hacen red sin necesidad de hacer la red. Intentemos, por favor, que las preguntas sean de minuto, minuto y medio, ¿vale? Porque si no, tampoco no vamos a poder tener la réplica. La mía es muy corta. Yo solo quiero saber qué canales o herramientas utilizáis para trabajar en red. Hola, gracias por todo lo que habéis contado. Dos preguntas. Si hablamos de redes de candidaturas municipalistas, ¿y cuál es el trabajo, el rol de un partido nacional? Entonces, si hablamos de una red de candidatura municipalista, ¿no sería un partido nacional? Y en este caso, ¿cuál es el rapporto entre las candidaturas municipalistas y Podemos? ¿No tendría que ser PID o Podemos la entidad que pone en red las candidaturas municipalistas? Segunda pregunta. Habéis hablado de bottom-up al principio, ¿no? Y esta palabra se usa muchísimo. Hay un montón de partidos, un montón de gente que dice que la organización política donde estoy yo es bottom-up. Trump lo dice todo el mundo. Bueno, y los populistas usan mucho la palabra bottom-up. Y entonces la pregunta sería, ¿Barcelona en Común se puede describir como algo populista? Y si no, ¿por qué? Gracias. A ver, llega el cable, sí. Se tocaron varias cosas sobre el tema de la organización que iba a comentar. Creo que hay un modelo de organización que ha funcionado bastante bien, que lleva funcionando bastante bien casi 10 años, que es el modelo de la PA, que además se asemeja mucho a lo que decía, creo, Susana, ¿no? Susana, de cómo cuando se creó Guanyem se hacía como una especie de checklist, como diciendo, bueno, tú eres Guanyem porque cumples determinados requisitos, que es básicamente lo que hizo la PA. Y con esto vengo a decir que a lo mejor el modelo de la PA es un modelo en el que deberíamos mirar en el sentido de que ellos tienen un sistema muy descentralizado, no existe, digamos, un secretariado a nivel estatal, existen simplemente unas comisiones en diferentes temáticas. Con esto lo que han conseguido, yo creo, es mantener grupos que son muy heterogéneos, que atienden a lógicas locales y problemáticas locales, pero que aún así mantienen, digamos, una identidad unificada como dentro de la PA. Ellos no cuestionan formar parte de la PA. Y yo creo que esto lo han conseguido un poco, enganchando con lo que decía Yago, a través de trabajar líneas programáticas. Y yo creo que lo han hecho a través del master frame, que es lo que sería un master frame del derecho a la vivienda. Entonces yo creo que a lo mejor para articular estas redes es más valioso, más que pensar en una estructura, en una determinada
que sí se puede hacer, como dijo ella en algún momento, pues con algún tipo de comisión, y para intentar escapar de esa política reactiva pues a la ley Montoro, pues por ejemplo, a la crisis de los refugiados, intentar crear un master frame. Y yo aquí, no sé qué pensáis, creo que muy potente podría ser el master frame del derecho a la ciudad y articular en torno al derecho a la ciudad una visión de qué es lo que los municipios del cambio entienden por una nueva ciudad. Y yo veo que en Barcelona sí se usa bastante el master frame de derecho a la ciudad, pero por ejemplo en Coruña, que es el otro caso que conozco bien, se usa muy esporádicamente, no es algo que se use en el discurso. Entonces era para ver si pensáis que la potencialidad que tiene. Una pregunta muy corta. ¿Qué pasó con Fearless City? Es decir, al final se creó una red y ¿cómo funciona? Porque nos quedamos un poco en el evento y entonces, ¿qué fue lo que siguió concretamente? ¿Cómo funciona si existe esa red? Sí, tomamos una más, contestamos y sí. Vale. En ciencia política se habla todo el tiempo, no solamente en ciencia política, sino en general, de una crisis del Estado-Nación y fundamentalmente en términos de representación, digamos, una crisis de representación de la sociedad. Me parece que en este sentido el municipalismo tiene un potencial increíble desde el punto de vista que trabaja con micropolítica y me parece que lo que viene a hacer es disputar el poder centralizado y viene a redefinir nuevos conceptos, o sea, no nuevos conceptos, sino significantes vacíos o vaciados por los mecanismos tradicionales de la política que me parece que ya no sé cómo decirlo, no checan en las nuevas audiencias políticas, en los ciudadanos. Me parece súper interesante pensar cómo actuaría o podría actuar el municipalismo frente a las nuevas generaciones, cómo captarlas o cómo resignificar estos significantes vaciados junto con ellos o en qué parte del espectro de las consideraciones se los tiene porque forman parte del electorado y de la sociedad, por supuesto. Entonces, frente a estas nuevas generaciones que han manifestado en las últimas décadas un desencanto muy claro y un distanciamiento por los mecanismos tradicionales de la política, el municipalismo viene, digamos, como a renovar esta crisis de representación, en qué lugar se los tiene a los jóvenes o qué prácticas se han implementado o se pueden implementar para potenciar la participación y el compromiso ciudadano. Son difíciles y muchas. Estoy de acuerdo con Ana en que no se trata de pensar bueno, primero, me estás haciendo sentir un poco culpable por ser tan pesimista. En realidad, lo que quería decir es que son cuestiones vitales y que tenemos que meter combustible ahí y energías, ¿no? Y además son también, como tú dices, cosas que a veces duelen y que evitamos discutir, es decir, no las hablamos y bueno, va pasando el tiempo. Pensar a 4 años, podría decirte que no, que yo prefiero no pensar a 4 años, pero la realidad es que colectivamente vamos a pensar a 4 años, es un hecho. Pongamos también la mirada larga y las luces largas, pero vamos a pensar a 4 años, ¿no? Y creo que eso también, ya que vamos a pensar a 4 años, aprovechemos para poner estas cosas sobre la mesa. A ver, como muy rápido, porque son un montón de cuestiones. La cuestión del censo frente a la cuestión del contagio. Estoy de acuerdo en que habría que abordar también la cuestión del mapa o del censo, pero a mí me preocupa más la otra. ¿De qué manera podemos abrir espacios que puedan ser ocupados por sujetos que no tenemos que identificar ni validar en torno a iniciativas concretas o a políticas públicas concretas? Estamos rodeados de zonas grises, de zonas borrosas. Una de ellas, me imagino que será general, en Galicia desde luego es generalizada, son las candidaturas independientes de toda la vida. De toda la vida. Es un mundo complejísimo,
en el que no queremos normalmente ni acercarnos para no quemarnos. Pero me pregunto si podríamos lanzar herramientas, iniciativas que pudiesen ser ocupadas por ese mundo sin que se produzca un contagio a la inversa. No sé si me estoy explicando. No solo articular la red, el núcleo de las candidaturas, sino también ser capaces de ir más allá. Entre otras cosas, y esto a mí es una cuestión que me preocupa, en torno a los gobiernos municipales de candidaturas municipalistas, o en muchos de ellos, y las encuestas lo van indicando, hay también un relato sobre su incapacidad para llegar a acuerdos con otros o sobre sectarismo. Esto va por barrios, evidentemente, ¿no? Y creo que también debemos ser capaces de ir más allá del orgánico en torno a un programa, políticas públicas concretas. Estoy totalmente de acuerdo y lo que me frustra un poco es que hemos tenido cientos de veces esta conversación, que cualquier articulación de la red, sea de un tipo o de otro, necesita recursos comunes, humanos y no humanos, pero bueno, son 2 años de conversación sobre esto y no hemos sido capaces, ¿no? Yo creo que en parte también porque hemos tenido un cierto temor también a dar ese paso, ¿no? y a qué consecuencias podría tener eso para, yo creo que uno de los bienes más preciados del municipalismo, que es la autonomía de los espacios a nivel local, que es lo que amenaza, no solo lo podría amenazar la formalización de una red, que se amenaza claramente con los saltos de escala, etcétera, etcétera. Red municipalista frente Partido Nacional o Podemos. Yo creo que no necesariamente la articulación de las candidaturas municipalistas supone la construcción de un partido. Y creo que, bueno, ya lo dije, es decir, en todos los ejemplos que tenemos en estos 2 años de producción de herramientas más allá de lo local, pues nos hemos encontrado que involuntariamente muchas veces hemos generado estructuras de partido que son una amenaza para la pluralidad, la riqueza, la vitalidad, la capacidad de innovación, etcétera, etcétera, que tienen las candidaturas municipalistas. Esto también lo he dicho muchas veces, yo creo que Podemos es una herramienta complementaria, o al revés, o las candidaturas municipalistas son una herramienta complementaria, que son actores en mundos y espacios distintos. Y que, así como, insisto, los problemas del salto de escala implican que el municipalismo probablemente tendrá que conocer mejor sus límites y saber en qué ecosistemas funciona la hipótesis municipalista y en cuáles no, yo creo que Podemos también necesita un afuera. Y el municipalismo es, o está siendo, y espero que sea, ese afuera. Yo, desde luego, no me gustaría creo que sería una tragedia que todo esto, que es la articulación de una red, acabase convirtiéndose en la producción de una herramienta que machacase el municipalismo. Para eso es necesario que conserve la autonomía, ¿no? Y que pensemos que las escalas no son solo escalas, es decir, son espacios distintos, con lógicas distintas, que necesitan herramientas políticas distintas. Bueno, supongo que contestaréis a lo de Fearless Cities. La cuestión del programa, esto lo comentamos cuando íbamos a vernos para Fearless Cities, ¿no? Caricaturizando y simplificando mucho, una guía de políticas, una guía programática, porque hay cosas, es decir, hay compañeras y compañeros en municipios pequeños que cumplan o no cumplan las condiciones para una hipotética validación como candidaturas de pata negra, quieren aplicar determinadas políticas. Y a veces pues no somos capaces de darle las herramientas, ¿no? En aquellos días decíamos, con la cantidad de experiencias que van a pasar por Barcelona esos días, con que hiciésemos una selección tematizada de algunos de los proyectos, con personas de contacto y materiales, es el salto que tenemos que dar. Yo no sé en cuántos talleres sobre la remunicipalización estuve. Son fantásticos, pero yo luego vuelvo, me levanto a las 8 de la mañana, voy al ayuntamiento, me reúno con la asesoría jurídica y seguimos teniendo los mismos problemas que antes de esas 12, porque lo que necesitamos son hipótesis de trabajo concretas para el trabajo institucional. Y si en una ciudad como A Coruña, con una directora de asesoría jurídica magnífica, tenemos problemas, me pregunto qué problemas tendrán na Pobra do Caramiñal, donde tienes menos capacidad política y menos capacidad también administrativa para dar la batalla concreta.
Creo que eso es algo que podríamos hacer con pocos recursos y un mínimo de organización, y no lo hemos hecho. Y ese tipo de cosas sí que me parece que son urgentes y que sí que debemos pensarlas a 4 años. Porque como gobiernos de proximidad o como candidaturas de proximidad, es muy probable que seamos fácilmente reconocibles en la proximidad, pero somos dependientes. Hay un Ciudades del Cambio que no controlamos. ¿Cómo se explica Ciudades del Cambio cuando no estás cerca? Cuando tú no eres quien, digamos, elabora las políticas concretas para los vecinos y las vecinas de tu ayuntamiento. Ahí hay una dimensión que no estamos controlando, porque no hemos sido capaces de fijar una agenda. Es decir, Ciudades del Cambio no es lo que dice el PP, que son las ciudades del cambio, o lo que dice el presidente de la Xunta en el Parlamento de Galicia cuando dice las mareas de Podemos. Pero, ¿cuál es el relato que opongo yo a las mareas de Podemos? Yo creo que nos falta hacer ese trabajo de síntesis y de articulación. Vale, intento. Bueno, yo creo que un poco, ya lo que dice Iago, ¿no? O sea, sí que llevamos 2 años teniendo buenas ideas y lo que nos cuesta es aterrizar las buenas ideas en cosas concretas, ¿no? Pero yo creo que sí hay que poner sobre la mesa muy en serio el tema de los recursos humanos y también económicos. O sea, sí que es verdad que llega un momento que mucha de la gente que empujó todas estas candidaturas, en algunos casos están ya en instancias de gobierno y van así, porque a veces han intentado los grupos de trabajo sobre temas, ¿no? Sobre temas de políticas feministas, sobre el tema de remunicipal, sobre el tema de vivienda. Se hacen encuentros, pero hay como dificultades de que el día a día de las instituciones de cada uno no te absorba tanto que, o sea, aquello de que el árbol realmente no te deja ver el bosque, ¿no? O sea, estás como muy en una cotidianidad y en una complejidad que te impide salir. Me parecen ideas interesantes, lo que pasa es que creo que ahí es donde tenemos que dar ese paso más allá de tomar esa decisión a partir, bueno, se me olvidó comentar, ¿no? Hay iniciativas como el MAC de la semana que viene en La Coruña, que también son espacios de intercambio de experiencia y de sistematización. Yo creo que hay gente trabajando esto desde otros espacios que no son las instituciones y las candidaturas y habría que trabajar y concretar mejor esas sinergias. Pero tengo la sensación que tenemos que ser un poquito conscientes de estas limitaciones y de cómo hacemos para dedicar esos recursos. Porque también es otro tema, nos ha hablado, ¿no? No todas las candidaturas municipalistas tienen unos recursos que les desbordan. O sea, hay algunas que no tienen liberados, hay muchas que en realidad, si están en la oposición sobre todo, no tienen ninguna vía de financiamiento. O sea, también se trabaja desde una cierta precariedad de las candidaturas. Quizás en este caso Barcelona en Comú es una de las excepciones, pero justamente lo que nos da, y es muy contradictorio, pero lo que nos da una mayor autonomía y capacidad económica es haber participado en otros espacios no municipalistas, ¿no? Como es en Comú Podem, que somos quizás la única candidatura municipalista que está trabajando directamente, formando parte de una coalición que está en el Congreso de los Diputados y que eso al final te acaba generando unos ingresos que te permiten un desahogo que muchas otras candidaturas no tienen. Yo creo que en algún momento también hemos de entrar al tema del funcionamiento y financiamiento de las candidaturas, porque nuestro código ético te dice muy claro cómo no te financias, pero no te dice cómo te financias. Y cuando quieres tener autonomía como organizaciones para poder hacer algo más que solo la gestión y el gobierno municipal, es otro tema que se tiene que poder hablar y que se tiene que poder plantear. Canales y herramientas para trabajar en redes. Telegram, ¿no? Es nuestro canal y nuestra pesadilla. O sea, se trabaja mucho para lo bueno y para lo malo. Permite mucha coordinación, mucha articulación, pero también es una obsesión y nos tiene a todos como enganchados al teléfono y además es muy de la inmediatez, ¿no? Telegram es un buen canal para trabajar desde la inmediatez y ha hecho que otros trabajos, otras herramientas, como podrían ser más encuentros virtuales o foros virtuales o más reuniones periódicas, acaban quedando en un segundo plano, que es lo que te permite trabajar a medio y largo plazo, ¿no? Pero yo creo que se trabaja mucho desde contactos institucionales, pues eso, gente del área de feminismo del Ayuntamiento de Barcelona está en contacto con las de A Coruña, con las de Madrid, con las de... O sea, se utilizan mucho estos canales a través de prácticas y de intercambio de experiencias concretas. El tema de la relación de las candidaturas con un partido nacional, y en este caso Podemos, yo creo que no tiene nada que ver. O sea, para nosotros Podemos es un aliado estratégico a nivel del Estado, es un partido de ámbito nacional que tiene aspiraciones de gobernar el Estado y en ese sentido lo vemos como un aliado y por eso, por ejemplo, Barcelona en Comú, 3 meses después de estar en el ayuntamiento, cuando te das cuenta de todas las limitaciones que tienes, se debate y con muchas dudas se decide dar el salto, en aquel caso, a las generales, ¿no? Y se hace una coalición
con otros partidos porque ves que no te puedes quedar solo en el ayuntamiento. Esta es un poco la lectura que en su momento hace Barcelona. O sea, puede ser la última aldea gala, pero al final tú solo hay un montón de cosas que no puedes hacer. Entonces te planteas estas alianzas estratégicas. Y en el contexto en el que estamos político, yo creo que estas alianzas estratégicas justamente están dando un perfil muy claro a lo que son la propuesta de los comuns para la situación de Cataluña ahora mismo. Lo que se hizo en Zaragoza hace unos días, eso fue posible gracias a la coordinación y a la confianza entre las candidaturas municipalistas y las alcaldías. No fue fácil encontrar un alcalde que quisiera tener en su ciudad una reunión de cargos electos defendiendo el derecho a decidir a Cataluña. No fue fácil. Incluso políticamente, alcaldes que supuestamente están más por el derecho a decidir no quisieron asumir el riesgo electoral que puede suponer eso. Hoy Ada está en Zaragoza y ha habido un montón de amenazas y de críticas de no vamos a dejar que esta independentista venga a Zaragoza, y el alcalde de Zaragoza ha dicho Ada viene y Ada está allí. O sea, yo creo que sí, este tema de las alianzas estratégicas multinivel lo tenemos que trabajar mucho más, pero cada uno desde su sitio. Eso no quiere decir que Podemos tenga que ser el referente de todas las candidaturas municipalistas o que Podemos tenga que poner sus candidaturas en todos los municipios, porque Podemos también tiene que ser inteligente y estratégico políticamente, creo yo, para ver que donde ya hay una candidatura municipalista que comparte estos objetivos de transformación compatibles con los objetivos de transformación que tiene Podemos en el Estado, ya está, ¿no? Habrá otros sitios donde no, y sobre todo en sitios pequeños quizás no. Pero a mí me parece que es esta identificación de tú actúas en tu nivel, yo actúo en mi nivel y tenemos una alianza estratégica de trabajo conjunto que además está viendo que en algunos temas, como yo creo que es otro debate, pero no podemos dejar de hablar lo que está pasando ahora mismo con la situación en Cataluña, ha conseguido que tengas 70 diputados por el derecho a decidir en el Congreso que nunca habías tenido antes, ¿no? Bueno, pues es un salto en esta colaboración estratégica. Lo de si Barcelona en Comú es populista o no es populista, es que claro, ahí entremos al debate de qué es populismo y qué no es populismo, ¿no? O sea, alguna vez, claro, no puedes entrar. Entonces, no es Donald Trump, evidentemente, no es el populismo de Donald Trump, no es el populismo de Le Pen en Francia. Puede que se acerque más al populismo de algunas alcaldías indígenas en Ecuador, en Perú, en Colombia, ¿no? Que sí que tienen un discurso más cercano y buscando apelar a las emociones y a las preocupaciones inmediatas de la gente. Pero claro, eso es malo. Para nosotros no, eso es el gobernar, escuchando. Es el ir, escuchar en lo que puedes y en lo que puedes intentar intervenir con todas las limitaciones que puedas tener, ¿no? Entonces, es complicado entrar en ese debate. Tema derecho a la ciudad, yo creo que es clave, pero ahí cojo lo que dijo Ana, o sea, el 80% del territorio son ciudades de menos de 20.000 y tienes una gran propensión de pequeños pueblos rurales que el derecho a la ciudad no te lo resuelve. Entonces yo creo que el derecho a la ciudad puede ser un eje de trabajo para candidaturas municipalistas urbanas y sobre todo de ciudades medias altas, pero habría que darle otro enfoque para ver cómo trabajamos esto desde la ruralidad. O sea, ahora en Cataluña en Comú, que es el nuevo salto de escala en el que estamos metidos como Barcelona en Comú, eso nos lo encontramos mucho, ¿no? O sea, gente que está en candidaturas municipalistas, ¿no? Lo que llamamos los comuns del territorio, que de alguna forma sienten que lo que hace Barcelona en Comú está muy pensado en la idiosincrasia de Barcelona, respondiendo a los problemas de una urbe como de Barcelona, y que muchas de las respuestas que nosotros estamos trabajando no les sirven igual, ¿no? Entonces incluso hay como una crítica, yo creo que es más que legítima, o sea, Barcelona no puede plantearse resolver sus problemas sin pensar en resolver los problemas del entorno rural del cual vive Barcelona, ¿no? Entonces yo creo que ese es el otro paso más adelante, que el derecho a la ciudad como master frame que tú le dices debería poder ampliarse o complementarse con otros enfoques, ¿no? Sirve para las ciudades, no sirve para toda la diversidad de candidaturas municipalistas que hay en el territorio. Y básicamente creo que eso era responder, o sea, sí sería bueno que quizás de aquí, si no de otras, podamos salir poniendo como fila en la agulla alguna de estas iniciativas, y creo que lo de la guía programática sería como la segunda parte o el segundo fascículo de la guía de cómo hacer una candidatura municipalista, ¿no? Que sería ir justamente a ese checklist programático común que podríamos compartir en varios niveles. Bueno, tengo más buenas noticias. Hablando de Fearless, ¿no? La idea no era montar una red, la idea era fomentar el trabajo en red.
Tenemos financiación para hacer un trabajo post-encuentro que incluirá una guía de políticas. Claro, será a nivel global, entonces no entrará en los detalles de la normativa española, pero será una guía de ejes del encuentro y de los ejes también organizativos. Hay que decir que esta financiación la conseguimos a última hora de unas fundaciones y creo que a veces fuera la gente apuesta más por nosotros que nosotros mismos. O sea, solo si hiciéramos el esfuerzo no de contratar a gente o poner dinero, sino pedir dinero, ¿no?, de otros para facilitar este trabajo en red, creo que lo conseguiríamos. Vamos a liberar a alguien para producir esta guía para el día de San Jordi, esperemos sacarla. Y también estamos trabajando en publicar un mapa de contactos, porque lo que es importante es que la gente pueda ponerse en contacto y trabajar los temas que les interesen. Herramientas a nivel global es mucho más complicado, porque en algunos países usan Telegram, en otros WhatsApp, en otros Facebook, Twitter, o sea, todo, pero al final, para mí, el correo y el teléfono, o sea, llamas o escribes y ya está. O sea, no es un problema técnico, ¿no? Muchas veces esta idea sale, ¿no?, de montamos una wiki para trabajar en red y no hace falta. O sea, esto no es el problema. El problema es recursos humanos y ya está. Pero creo que es un reto no tan difícil al final, sobre todo si pensamos en la dimensión internacional y toda la gente fuera que quiere invertir dinero en este movimiento. Sí, yo haría las 2 o 3 preguntas más que tengamos y hacemos una respuesta rápida, si os parece, y vamos a comer. Vale. No, yo eso, como por añadir complejidad y un poco también la línea que apuntaba Kate, ¿no? A veces hablamos de falta de recursos. Yo pienso en la experiencia de Barcelona en Comú, su coordinadora en noviembre de 2015 sí que aprueba de una línea de trabajo, tiene que ser redes municipalistas, catalanas y estatales, se liberan recursos, se liberan personas para que ocurran eso, ¿no?, y para que intenten iniciarlo. ¿Cuál puede ser también un poco del problema, más allá de que haya una persona? Yo creo que ha habido también una parte de, bueno, por desborde, por miedos, tú hablabas de los miedos a los problemas en los saltos de escala, por cuestiones ya incluso de egos o cosas personales, de un cierto decir, bueno, esto es un tema que es muy complicado, ¿no?, y es un tema que tiene muchos riesgos. Yo creo que también ha faltado como esa falta de proyecto estratégico valiente por parte probablemente más de la organización que desde los grupos municipales, que ya bastante tenían los pobres con aterrizar allá y encontrarse con todo, ¿no? Y creo que desde la organización a veces ha faltado como apuestas políticas más estratégicas y liderazgos políticos dentro de las organizaciones apuntando a que este eje de trabajo, ¿no?, era importante. También es cierto que yo eso también lo pondría en su contexto de cuando ha pasado, ¿no? Claro, pasan unos momentos en los que hay muchas guerras abiertas y este tema se ve que tiene sus riesgos y sus dificultades y dices, bueno, pues es igual. Pero que muchas veces creo que nuestro reto ahora en esta fase que viene, en este segundo round, ¿no?, de la pelea que estamos jugando ahora, puede ser o puede prosperar en la medida en que desde las organizaciones se asuma que hay que trabajar en ello y hay que apostar. Y más que los recursos, a veces es ser capaz de transmitir esta idea, de alinear a la organización en «Hey, Peña, esto es algo que habrá que hacer tarde o temprano», etcétera, etcétera. Bueno, es mi hipótesis, ahora vosotros podéis contrastar. Tú también tenías la mano. ¿Nadie más? Sí. No te quedes así, que después... Como hemos pedido muchos turnos píos, pues yo qué sé, ahora eso. Vale, tú mismo. Pues contesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Pues si os parece, hacemos todos los 4 un modo conclusión de lo que hemos visto en la sesión de hoy
y nos vamos a comer. Empezamos con Natalie. Pues no, nada, yo creo que, o sea, más confianza en lo que estamos haciendo, tirar más de la red internacional y de los actores internacionales y todo bien, o sea... No. Todo positivo. Vale, pues yo creo que como idea interesante de compartir aquí salimos con deberes, esperamos poderlos poner esta vez en práctica. Creo que sí que es verdad que es un tema de recursos, es un tema de estrategia política, pero también es cierto que a veces nos metemos en camisas de 11 varas y resulta muy difícil salir de ellas, ¿no? Y a veces no todo el mundo comparte la misma priorización y la misma enfoque y estrategia política. Creo que en este caso Barcelona en Comú hizo la apuesta en su momento por el espacio, el nou espai català, ¿no? Y eso, por ejemplo, sí nos hizo de alguna forma cerrarnos mucho en el reto en Cataluña y quizás dejar un poco de lado el reto en el resto del Estado, y esto es cierto. Ahora que ya tenemos el sujeto Cataluña, vamos a ver, aunque hay otro reto que será el cómo combinamos esta idea de que al final Catalunya en Comú es un partido de ámbito catalán con esta lógica de las candidaturas municipalistas en Cataluña en red, porque no necesariamente en todos sitios coincidirán las candidaturas municipalistas con Catalunya en Comú quizás, y esto será el reto que también tenemos de cara al 2019. Y sí me parece importante destacar logros positivos, o sea, no habríamos hablado de nada de esto antes del 2015. Yo estoy de acuerdo con Ana de que el recorrido y el camino es largo, pero que también es cierto que en muchos sitios tendremos que ganar en el 2019 para poder seguir trabajando en esto, ¿no? Entonces, desde esta lógica entre las urgencias inmediatas y ser reactivo, el trabajo a corto plazo, corto-medio plazo, que ahora es 2019, y el largo plazo, que es la transformación desde el municipalismo, el que tiene como un difícil encaje y es en el que tenemos que ponerle como mucha capacidad de articulación e imaginación, ¿no? Sí, bueno, nada, aprovechando el final, agradecer la invitación, agradecer que me dejéis ser un poco cenizo y que lo compenséis con buenas noticias. Yo creo que una buena noticia también es que hablemos quizá con algo más de crudeza sobre esto, ¿no? de lo que hemos sido capaces de hacer en estos 2 años, que coincido que han sido complicadísimos. Es decir, en realidad era de todos los imposibles, ¿no?, que hemos afrontado en estos 2 años, ese era uno de los imposibles. Sucesivas convocatorias electorales, el propio desborde en las organizaciones locales, el shock de entrar en los ayuntamientos, en fin, 1000 avatares que efectivamente hacían más complicado que pensásemos en eso, ¿no? Así que yo no solo me llevo deberes, sino que también la alegría de saber o de ver que también estamos pensando en esto, ¿no? Y que no lo estamos pensando solo en A Coruña, sino incluso vosotros aquí, que no tenéis poco en este momento, ¿no? Así que, además, bueno, pues, además de formalizar los resultados de Fearless, que la verdad es que es una buena noticia y creo que va a ser muy útil, pues que si podemos nos pongamos también a trabajar en todo esto que hemos ido comentando hoy. Nada más. No, quizás para responder a la pregunta de canales y herramientas, es que al final para trabajar en red hay diferentes maneras de trabajar en red, pero las instituciones están aquí por esto. Y la zona gris entre redes políticas y redes institucionales creo que también hay que aprovecharla y que a veces sí que están muy formalizadas y repiten un poco las divisiones, están instituciones, pero dentro de ellas quizás también hay que luchar para que la voz de estos movimientos un poco más modernistas, nuevos, se escucha más. Y sería mi palabra de conclusión. Bueno, pues para terminar, gracias a vosotros que estáis aquí. Creo que
hemos empezado, ¿no? A mí siempre me gusta recordar los objetivos que teníamos al empezar la sesión de debate, de reflexión. Habíamos hablado de que queríamos clarificar hoy cuál era la estrategia política de este municipalismo transformador. Creo que ha quedado más claro de lo que lo teníamos al principio. También queríamos clarificar qué era todo esto de las ciudades del cambio. Hemos diferenciado muy bien lo que son redes mucho más formales e institucionales de redes mucho más informales que se están creando, que tienen sus retos y tienen sus deberes, ¿no?, para ser hechas. También hemos hablado de esto, pero viendo el público, ¿no?, y creo que ha sido interesante también saber qué público teníamos aquí, viendo el público y viendo los eventos que nos llegan a la Comisión Internacional cada semana, tanto interés desde fuera, vemos que hay un interés desde fuera de Barcelona, desde fuera de Cataluña, desde fuera de España, en saber qué es este municipalismo. Por lo tanto, cojamos este optimismo, cojamos todas las reflexiones que han salido, porque creo que han salido reflexiones interesantes entre el público y los ponentes, y hagamos lo que justamente dice Municipilab, ¿no? Ahora creemos, ¿no?, que seamos creativos y empecemos a actuar en algo más fuerte. Así que muchas gracias a todos y que aproveche.